Quisiera compartir con ustedes 4 consideraciones sobre el Papa León XIV. Primero, cómo vivimos el proceso. Segundo, sus orígenes y preparación académica. Tercero, su vida como religioso. Y finalmente, las pistas que nos ha dado sobre la orientación de su pontificado. Primero que nada, tal vez como nunca, la elección del nuevo Papa monopolizó la atención de los medios de comunicación en Occidente. Súbitamente surgieron expertos y mesas de análisis que predecían que tal o cual cardenal llevaban la delantera, que analizaban el tema como si se tratara de una elección, enfocándose en las pugnas entre conservadores y progresistas. Como siempre, excepción hecha de Benedicto XVI, se volvieron a equivocar. Según ellos, tocaba a un africano, un asiático o el retorno de un italiano. Pero el cónclave no es una lucha de facciones, sino la renovación de Pedro, a quien Jesús designó como su sucesor, tras cuestionar a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cefas, ya no Simón, se convierte en la roca a cargo de apacentar su rebaño a lo largo de la historia. Un par de días antes del cónclave, conversaba con un sacerdote amigo mío sobre los últimos 3 papas. Le decía que tienen razón quienes dicen que personifican las 3 virtudes teologales. Juan Pablo II, la esperanza, que derrumbó el muro del comunismo ateo. Benedicto XVI, que nos enseñó que la fe no son una serie de ritos o costumbres, sino una relación personal con nuestro Padre Dios. Y Francisco, el Papa de la Caridad, que nos recordó las injusticias del capitalismo, la prioridad que deben tener los pobres y desamparados. Mi pensamiento inmediato fue: ¿y ahora qué? Se nos acabaron las virtudes teologales. Segundo, sus orígenes y estudios. Robert Francis Prevost es un hombre extraordinario, nacido en Chicago en 1955, de una familia profundamente católica. Es el tercer hijo de Louis Mariu y Mildred Agnes. Su padre, descendiente de franceses e italianos. Su madre, de ascendencia española y raza negra haitiana. Cuando pequeño jugaba con sus hermanos a la misa, colocando un mantel y dándoles la comunión. Ingresó al seminario menor con los padres agustinos y realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Villanova, de donde se graduó en matemáticas. Obtuvo una maestría en divinidad en la Catholic Theological Union de Chicago, posteriormente la maestría y doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. En relación a su trayectoria, su deseo de ser misionero y su obediencia lo llevaron al Perú en 1985, en donde permaneció hasta 1998. Y posteriormente, entre 2015, año en que solicitó la nacionalidad peruana, y 2023, como obispo de la diócesis de Chiclayo, sirviendo con humildad y caridad a sus pobladores, mayormente mestizos, pero con grupos afroperuanos e indígenas y con la mitad de la población en pobreza. En enero de 2023 fue nombrado por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para los obispos, encargado de evaluar y recomendar candidatos para el episcopado a nivel mundial, y simultáneamente como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En septiembre del mismo año fue nombrado por Francisco como cardenal, una carrera meteórica que habla de su tremenda capacidad y de un entendimiento profundo de las realidades de la Iglesia en todo el orden. Finalmente, ¿cuáles son las pistas que nos ha dado respecto al enfoque de su pontificado? El nombre que eligió, León XIV,
expresa la continuidad con Francisco y con el Papa León XIII, quien escribió la primera encíclica social en 1891, inaugurando la rica herencia de la doctrina social de la Iglesia de más de 130 años. En la Rerum Novarum condena las desviaciones tanto del socialismo como del capitalismo. Dice León XIII, a partir de la disolución de los antiguos gremios de artesanos, fueron entregados los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios, hombres avaros y codiciosos, que han impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud. Por su parte, Francisco dice en Fratelli Tutti que la desigualdad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz, que el mercado por sí mismo no resuelve todo, que es un dogma de fe neoliberal que genera exclusión y desigualdad. Por eso, el derecho a la propiedad privada, continúa Francisco, solo puede considerarse como un derecho natural secundario derivado del destino universal de los bienes. En su primer mensaje tras el anuncio Habemus Papam, León XIV comenzó dando un saludo de paz a todos nuestros corazones, que alcance a todas nuestras familias, a todas las personas donde quiera que se encuentren, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz sea con ustedes. Una paz desarmada, una paz desarmante y perseverante que viene de Dios. Y agregó, seguimos escuchando aquella voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco, que bendijo a Roma y al mundo entero. Y continuó, sin miedo, unidos, de la mano de Dios y entre nosotros, avancemos juntos. Seamos discípulos de Cristo. El mundo necesita su luz, la humanidad necesita de Él. Construyamos puentes con el diálogo para ser un solo pueblo. Y concluyó, gracias, Papa Francisco. Y después de saludar a la Iglesia de Roma, para sorpresa de todos e indignación de algunos medios norteamericanos, continuó en español con un claro mensaje de cariño a sus hijos peruanos y de su opción preferencial por quienes viven en las periferias existenciales de nuestro mundo. Dijo, y si me permiten decir unas palabras, un saludo de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. No fue sino hasta su primera misa como papa, al siguiente día, que habló brevemente en inglés para continuar en italiano. Estos me parecen los puntos más relevantes de su homilía. Nos recordó que más allá de nuestros límites y sin ningún mérito propio, somos enviados para que el Evangelio se anuncie a todas las criaturas, que la Iglesia es el arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo mediante la santidad de sus miembros. Y refiriéndose al pasaje del Evangelio que he mencionado antes, sobre quién es Jesús, dice, hay dos posibles respuestas, dos actitudes diferentes. Primero, la del mundo. La conversación entre Jesús y los suyos sucede en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo, rica en palacios lujosos, pero sede de círculos crueles de poder y teatro de traiciones y de infidelidades. Un mundo para el que Jesús no tiene ninguna importancia, que lo convierte en una molestia que rechazan y eliminan. La otra es la de la gente común, que lo ve como un hombre valiente, que dice cosas justas y que lo siguen, pero sin tomar demasiados riesgos e inconvenientes, al que abandonan en el momento del peligro durante la pasión. Ambas actitudes, continuó el Papa, encarnan ideas de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que ponen su seguridad en la tecnología,
el dinero, el éxito, el poder o el placer, que ven la fe cristiana como un absurdo de personas débiles y poco inteligentes. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona, la crisis de la familia y de nuestra sociedad. Hay otros contextos, continúa, en los que Jesús es reducido a una especie de líder carismático o superhombre, no solo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo un ateísmo de hecho. Y concluye, este es el mundo que nos ha sido confiado, en el que, como enseñó el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Por eso también nosotros es esencial repetir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Robert Francis Prevost, hoy el Papa León XIV, nos dijo que debemos responder a otra revolución industrial y al desarrollo de la inteligencia artificial, siguiendo el concilio y recogiendo el legado de Francisco. Hasta aquí sus palabras. El Espíritu Santo no se equivoca. Él ha guiado a la Iglesia en la tempestad y la calma. Él dirige la barca de Pedro a puerto seguro. Viva el Papa León XIV.